Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Temprano a la mañana después de la fiesta, Mansión Satán. Gohan deambulaba por la Mansión Satán, asimilando los detalles y guardando distraídamente sus observaciones en su mente. No había dormido bien. Sus sueños estaban plagados de visiones de él destruyendo a quienes había jurado proteger, solo para ser reemplazados por las palabras que Lime le había dicho la noche anterior. Tienes que dejar de castigarte por cosas que solo tú crees haber hecho. La voz de Lime resonaba en su cabeza. Su mente estaba en guerra consigo misma. Por un lado, sabía que Lime tenía razón y que no le hacía ningún bien a nadie cuestionarse constantemente a sí mismo ni a sus decisiones. Pero por otro lado, siempre estaba seguro de que podría haberlo hecho mejor. Se esforzaba por estar a la altura de su padre, pero siempre pensaba que se quedaba corto, a pesar de que todos sus amigos y familiares le aseguraban lo contrario. Al final, decidió que sí aceptaría la opinión de Lime de que no había actuado mal, de que estaba justificado. Se estremeció al pensar qué le habría pasado a Videl si él no hubiera intervenido. Repasó los sucesos de la noche anterior y se sorprendió al descubrirse preocupado por la chica de cabello azabache. Había forjado una especie de vínculo con las rubias durante las últimas 3 semanas, pero había intentado alejar a la chica Satán. Entonces, ¿por qué la quería como si fuera su amiga? Frunció el ceño y miró al suelo sin saber a dónde iba. ¿Sabes, Gohan, que sea hija de Hércules no significa que vaya a ser como él? La voz de Lime volvió a interrumpir sus pensamientos. Frunció aún más el ceño al pensarlo, y vio una pintura de Hércules, de pie, con el cinturón de campeón al hombro y la mano en señal de victoria, con una sonrisa de suficiencia. Por la fecha, supuso que se había pintado justo después de ganar su segundo torneo. Bueno, eso es sin duda cierto, por todo lo que he visto. Es desinteresada y arriesga su vida para ayudar a los necesitados, mientras que su padre se dejó llevar por la fama. Además, se atribuyó el mérito de matar a Cell. Maldita sea, esto no tiene sentido. ¿Por qué debería importarme cómo se comporta? Gruñó y aceleró el paso, pasando junto a una cocina. Todavía no había nadie en la casa, y se despertó mucho antes de que saliera el sol. Estaba exhausto, pero no lograba calmarse lo suficiente como para dormir. ¿Por qué ella era un dilema para él? Quizás ella sí quiera ser tu amiga, ¿sabes? Las palabras de Lime resonaron en su cabeza y detuvo su rápido paso. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, de alguna manera, había vuelto a la puerta. Miró al otro lado del pasillo, donde Lime dormía. Su ki le daba un brillo tranquilizador. Se pasó una mano por el pelo y decidió sentarse contra la pared frente a la puerta. Sabía que no podría dormir si intentaba volver a la cama. Suspiró y cerró los ojos, apoyando la cabeza contra el frío panel de yeso. Amigos, pensó finalmente. Lo único que se había repetido una y otra vez era que no podría ver a la chica Satán como tal. Quería odiarla, solo por ser quien era, pero parecía que no iba a ser así. Se descubrió admirándola. Era brillante, fuerte, de corazón sincero, y no era una fanfarrona que a menudo anteponía la vida de los demás a la suya cuando habría sido más fácil olvidarlos. Todas características que valoraba en una persona. Podría ser una amiga, y muy buena, además. Pero ¿cómo podría serlo yo después de todo lo que le he hecho pasar? Sintió un nudo en la garganta y la culpa le quemaba las entrañas. Había sido realmente horrible con ella, sumiéndola en una montaña rusa de miedo y confusión. La había ayudado mientras luchaba contra el crimen, pero no como Gohan, ni porque fuera su amiga. Cada vez que lo hacía, argumentaba que no podía con ello y que no merecía el resultado inevitable, así que intervino como Bardock. Igual que anoche. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que ese imbécil se saliera con la suya. Pero claro, lo habría hecho por cualquiera en su lugar. Pero incluso si la chica lo hubiera sabido todo, no veía cómo podría perdonarle sus acciones de las últimas 3 semanas. Se miró las manos, se apoyó en las rodillas y reflexionó sobre lo que tenía que hacer. Finalmente, concluyó. Tengo que disculparme. Un par de horas después, la habitación de Videl salió lentamente del sopor sordo que la dominaba y recuperó la consciencia. Todo su cuerpo parecía dolerle, y sentía la lengua como si le hubiera crecido varias tallas. Abrió los ojos lentamente, casi gritando, y los cerró de golpe para protegerse del sol de la mañana. Se apartó de la ventana y de la molesta bola de fuego y lo intentó de nuevo. Todo se le apareció como un caos borroso y confuso, y parpadeó lentamente, intentando encontrarle sentido. Bien. Estoy en mi habitación. Es de mañana y me siento como si pesara 5,5 kilos en una bolsa de 2,5 kilos, pensó con asco.
Hizo una mueca e intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor al sentir el hombro izquierdo dolorido por la tensión. Bajó la mirada y se dio cuenta de que solo llevaba un bikini azul. ¿Qué carajo? Se devanó los sesos, intentando recordar lo sucedido la noche anterior. Recordó que ya tenía 18 años y que estaba celebrando su cumpleaños. Recordó haber pasado mucho tiempo hablando con la amiga de Gohan, o hermana, como prefería llamarse a sí misma. Era todo un personaje, y Videl le había cogido cariño enseguida. Pensó con rabia. Probablemente debería haberle preguntado un poco más sobre Gohan. Se me olvidó por completo cuando empezamos a hablar. Se llevó una mano a la cabeza y cerró los ojos, intentando recordar el resto. Estaba el pastel, la comida, y Gohan de pie al fondo, con aspecto de guardaespaldas descontento. Luego, Sharpener y Corey jugando al gallito con Lime y ella, ¿y luego qué? ¿Ponche? Sí, estaba segura de que después hubo ponche, y baile. En ese momento, todo empezó a volverse borroso. Frunció el ceño y pensó, ¡ay, no! Les dije que nada de alcohol. Esos pequeños. Exclamó, pero se detuvo en seco cuando su memoria se volvió a quedar en blanco. Espera, ¿qué pasó después? Estaba bailando con Corey Y. ¿Y qué? ¿Qué demonios pasó después? Empezó a entrar en pánico, preocupada por haber hecho algo que juró esperar. Se quitó las sábanas y sintió un poco de alivio al ver que la braguita del bikini seguía bien sujeta. Se cubrió con las sábanas, buscando cualquier señal de que hubiera pasado algo, y casi dio un respingo cuando la puerta se abrió de golpe y Erasa irrumpió en la habitación. Videl. Por fin despertaste. Gohan dijo que te oyó gritar algo. Kami, me dejaste muerta de miedo. Exclamó Erasa. Videl se quedó mirando la pared, en estado de shock mientras Erasa saltaba hacia adelante y la abrazaba con fuerza. Miró hacia la puerta y vio a Gohan en el pasillo observando la escena con, ¿era alivio en su rostro? De repente recordó su casi desnudez y se preguntó qué demonios hacía en su casa. Antes de que pudiera determinar qué era lo que veía, él recuperó su expresión neutral habitual y salió de la puerta, con sus pasos resonando en el pasillo. Erasa se apartó y, al notar la mirada fulminante de su amiga desde la puerta, se giró para mirar también. Videl estaba a punto de preguntarle a Erasa por qué estaba allí el chico, pero la rubia la interrumpió. Videl, ¿recuerdas lo que pasó anoche? ¿Algo? Se volvió hacia la adolescente de cabello azabache con aire de preocupación y ansiedad. Videl bajó la mirada, su mente se apartó de la adolescente de ojos onix y regresó a sus reflexiones de momentos antes. Recuerdo hasta bailar con Corey, pero después de eso... No sé, dijo, con la voz cada vez más alta. Sintió que el pánico y el miedo empezaban a subirle desde la boca del estómago y se aferró a las mantas con fuerza, mirando a su amiga, suplicándole que se explicara. Yo no, Corey y yo, no. No recuerdo qué pasó. Terminó, casi jadeando de ansiedad. Erasa se aferró a las manos de su amiga, que seguían aferradas a las mantas, y pronunció las 3 palabras más dulces que llenaron a Videl de un alivio inmenso. No, no lo hiciste, dijo, y Videl sintió que su ansiedad se disipaba un poco antes de que la rubia continuara. Pero no por falta de esfuerzo, te lo aseguro. Videl sintió que su preocupación era reemplazada por disgusto, y su rostro se contorsionó en una mueca que lo reflejaba demasiado bien. Típico de chico, juro por Kami que no hay ni uno decente por ahí. Apuesto a que fue él quien trajo el alcohol. ¿Pero por qué no iba a recordar ninguna insinuación suya? Bueno, sí, claro que hubo baile, pero todo fue inofensivo, y no se estaba portando como un capullo. Joder, se aseguraba de que me lo pasara bien, que es más de lo que puedo decir de algunos de los que estaban allí. Volvió a fijar la mirada en Erasa, que se mordía el labio inferior. La preocupación volvió a apoderarse de ella, aunque no con tanta intensidad como antes. Su amiga parecía asustada. ¿Erasa? ¿Q? Empezó Videl, pero Erasa la interrumpió. Videl, por favor, escúchame. Todo esto va a sonar raro, pero es la verdad. Videl resopló, recordando su conversación de hacía solo 2 semanas en ese mismo lugar. Erasa empezó. Bueno, no sé cómo decirlo, así que lo haré. Corey te drogó anoche. Te puso pastillas para dormir o algo así, por eso no recuerdas nada. Nadie nos dimos cuenta hasta que intentó hacer su jugada. Sharpener dice que Gohan vio a alguien con drogas en el ponche, y yo estaba borracha. La rubia se sonrojó de vergüenza y se miró las manos. A Videl se le encogió el estómago al oír lo que Corey había hecho, solo para que la indignación y la traición la abrieran paso. Ese hijo de puta. Me drogó. ¿Y Gohan? ¿Qué demonios? ¿Sabía lo del puñetazo y no nos detuvo?
¿Por qué, cuando les ponga las manos encima a los dos? Amenazó furiosa. Pero Erasa agitó las manos frenéticamente e intervino antes de que pudiera terminar la frase. Videl. Por favor, no termines esa idea. Todavía no sabes lo que pasó. Sí, lo sé, me lo acabas de decir. Entre esos dos imbéciles, estaba borracha, drogada y, al parecer, casi violada. Juro que los voy a matar a ambos. Replicó furiosa. Hizo ademán de levantarse y salir de la habitación, y se quedó paralizada cuando Erasa le dio una bofetada en la mejilla, mirándola con la expresión más acalorada que Videl jamás había visto en su rostro. Se recostó, boquiabierta ante las acciones de su amiga. Videl, me vas a escuchar, porque necesitas oír esto. Dijo con firmeza, asegurándose de que Videl no intentara levantarse de nuevo. Respiró hondo y continuó. Ya hablé con Gohan sobre por qué no dijo nada, y es porque estaba cuidando a todos para asegurarse de que nada malo pasara sin impedir que nos divirtiéramos. Anoche estuvo sobrio, y mucha gente regresó a casa sana y salva gracias a su presencia, así que ni se te ocurra fingir que dejó que las cosas se descontrolaran voluntariamente. Videl cerró la boca y se cruzó de brazos, volviendo la mirada a las sábanas. Aún quería estar enojada con el chico por no haber dicho nada, pero no planteó ninguna contraargumentación. Erasa suspiró de nuevo y recuperó la seriedad. Más que eso, él fue quien se dio cuenta de lo que te estaba pasando. Él fue quien se acercó a Corey y te defendió. Él fue quien te salvó de ese cerdo mientras yo me quedaba allí parada observando, dijo, visiblemente furiosa consigo misma. Los sentimientos de Videl se revolvieron de golpe y su mente se quedó paralizada. Gohan la había salvado, cuando sus mejores amigos no habían hecho nada. Videl, Gohan se volvió completamente loco cuando intentó llevarte a la cama. Corey le dio un puñetazo sorpresa cuando no estaba prestando atención. Se quedó ahí parado un segundo y luego desapareció, explotó y ya no era el Gohan tranquilo y reservado. Le dio un puñetazo a Corey justo en el pecho, y todos oímos cómo se le rompían las costillas. Fue aterrador verlo perder el control de esa manera, y la única razón por la que no lo mató fue porque Lime lo convenció de que se calmara. Con la mirada perdida mientras hablaba, Videl sintió una extraña mezcla de admiración y miedo en el estómago. Gohan había luchado por ella. No solo eso, había destrozado por completo a Corey en un ataque de ira. Ese era el tipo de cosas que solo había visto en películas donde el bueno encontraba un último estallido de poder para acabar con el malo, salvando el día y rescatando a la damisela en apuros. Cuento fantástico o no, no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se rompió la caja torácica? Kami, ¿cuánto no sé de él? ¿De verdad podría ser tan fuerte? Erasa, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo? Preguntó. No era una pregunta dura, ni parecía nerviosa por la respuesta. Era una pregunta de genuina preocupación. Después de todo, había estado intentando comprender al chico nuevo, pero hasta esta mañana, no había visto ninguna expresión en su rostro, salvo de absoluto desprecio, o su habitual sonrisa burlona cuando la molestaba. Erasa la miró fijamente un segundo y luego bajó la mirada, con una expresión llena de tristeza. Cuando Lime habló con él como que, no sé, regresó. Es la única forma de describirlo. Parecía tan asustado cuando se dio cuenta de lo que hacía, y simplemente, corrió. No sé a dónde, pero Lime fue tras él mientras Sharpie y yo te traíamos aquí. Lime se rindió y regresó y hablamos un poco, sobre Gohan, dijo en voz baja. Videl apretó la mandíbula y miró fijamente a su amiga, rogándole que continuara. Erasa tragó saliva y continuó, con la voz cargada de emoción. Ni siquiera supimos toda la historia, pero Lime dice que ha luchado toda su vida para sobrevivir. Perdió a un ser querido hace años y se culpó por ello. Lime dice que todavía lo hace, y solo puedo imaginarme lo que se siente al pensar que eres responsable de algo tan horrible. Dijo que perdió el control terriblemente hace un par de años y casi la mata en el proceso, o algo así, y desde entonces ha tenido miedo de soltarse así de nuevo. Chica, creo que es mucho más de lo que ninguna de nosotras había imaginado. Y nosotros imaginamos mucho. La rubia se quedó en silencio, sumida de nuevo en sus pensamientos. Videl sintió que su admiración por el chico se disparaba. Todo encajaba, y no le cabía duda de si era cierto o no. La cicatriz en la cara, su físico corpulento, incluso el porte seguro que siempre mostraba al caminar, todo encajaba con lo que ella decía. Parecía y actuaba como un guerrero, como alguien que lo había vivido todo. ¿Erasa? Comenzó Videl en voz baja. La rubia parpadeó un par de veces, secándose las lágrimas y volviendo su atención a la chica de cabello azabache. ¿Qué pasó con Corey?
Si Gohan lo lastimó tanto como dices, entonces tenía que ir al hospital. ¿Y qué hay de Gohan? La policía habría intentado arrestarlo si hubieran sabido que él fue el culpable. Su voz sonaba preocupada y tranquila, y Erasa se alegró al ver que su amiga estaba preocupada por el adolescente alto de ojos color onix. Sonrió levemente y soltó una risita antes de responder. Todo el grupo les dijo a los médicos que Corey había intentado saltar a la piscina desde el tejado de la casa y se había estrellado contra el pavimento. Si me preguntas, eso no es más que lo que se merece. Videl miró a su amiga rubia enarcando una ceja. No era propio de ella desearle el mal a los demás, aunque entendía fácilmente por qué lo haría en este caso. Después de todo, estaba totalmente de acuerdo con ella. La verdad es que ojalá Gohan lo hubiera terminado. Como dijo Bardock, eliminando el problema de raíz, ¿no? Probablemente intentará hacer algo así otra vez. Al pensar en el superhéroe enmascarado, sonrió con suficiencia. Sus sospechas de que Gohan fuera el enmascarado habían aumentado a casi una certeza. Pero Videl, intervino Erasa, una última cosa. ¿Sobre Gohan? Lee me dice que es inestable con respecto a su pasado. Prácticamente le rogó a la clase que no mencionara lo que pasó anoche, y creo que sería buena idea que nosotros tampoco preguntáramos sobre su pasado. Al menos no todavía. Lee me parece saberlo todo, pero no nos lo dirás sin su permiso. Solo, por favor, no lo critiques por eso. Siempre es tan seguro y fuerte, pero todos vimos su lado roto anoche. Creo que deberíamos simplemente ser amigos suyos y apoyarlo, ¿sabes? Lee me dijo esta mañana que vendrá a la escuela con nosotros para ayudarnos a cuidarlo. Videl escuchó atentamente, preguntándose sobre el dilema que la información le planteaba. Quería saber qué le había pasado, aunque solo fuera para conocerlo mejor. Quería comprenderlo, y ahora sabía que era mucho más complejo de lo que parecía. En el fondo, también admitió que quería ser su amiga. Admiraba quién era y lo que debió haber vivido a tan temprana edad. Quizás podrían superar lo que les separaba y hacerse amigos. Apuesto a que ni siquiera quiere ser mi amigo, pensó con desesperación. Nunca antes había mostrado ningún deseo de ser mi amigo, así que ¿por qué iba a cambiarlo ahora? Pero claro, anoche me salvó de ser violada, necesito hablar con él, al menos debería agradecerle por eso. Le hizo un gesto a su amiga rubia, resignándose a sus sospechas y al deseo de saber más sobre el chico para más tarde. Si alguien podía adentrarse tanto en él como Lime, no había razón para que ella no pudiera al menos intentar hacer lo mismo. Erasa se levantó de un salto del borde de la cama, recuperando el paso y diciendo, bueno, chica, vamos a vestirte y a comer. Seguro que lo necesitas después de la experiencia de anoche. En la cocina, 10 minutos después Lime se sentó frente a su mejor amigo, quien miraba sus manos entrelazadas sobre la mesa con expresión cansada y confundida. Sabía que no había dormido mucho la noche anterior, pero se alegró de que hubiera salido antes a ver cómo estaba Videl. Sostenía una taza de café entre las manos y pensaba en maneras de ayudarlo a aclarar sus pensamientos. Mira, Gohan, necesitas hablar con ella a solas, explicó con firmeza. Sé lo que sientes al enfrentarla después de estas últimas semanas, y francamente, deberías. Deberías sentirte mal porque, sinceramente, te lo mereces por cómo te comportaste con ella. Gohan la miró rápidamente antes de mirarse las manos, pero no dijo nada para defenderse. Lime tomó un sorbo de café y dejó la taza. Pero créeme, una vez que lo superes y empieces de nuevo, te sentirás mucho mejor. Creo que es una chica estupenda, y solo la conozco desde hace un día. No le tengas miedo, solo sé sincero y te perdonará, afirmó. Extendió la mano y la tomó entre las suyas, apretándola para tranquilizarla. Su expresión se suavizó un poco y le devolvió el apretón con suavidad. La miró, captando su mirada con su expresión triste. Lime, solo quería disculparme, empezó con solemnidad, tomándola por sorpresa. Por todo. Sé que tienes razón, siempre la has tenido. En cada paso desde que papá se fue, has estado ahí para mí, diciéndome lo que necesitaba oír, pero no quería. Y nunca te escuché. Lo siento. Quería decirle que no tenía nada que disculparse, pero aún así sintió un vuelco en el estómago. Sabiendo que necesitaba disculparse, decidió no decir nada. En cambio, le sonrió radiante y rodeó la mesa para abrazarlo. Después de todos estos años, por fin está intentando mejorar. Pensó emocionada. Él recibió el gesto con los brazos abiertos, correspondiéndolo con la misma moneda. Gohan se relajó de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Encorvó los hombros y simplemente sostuvo a la chica frente a él, disfrutando de su calidez y consuelo.
Lime giró la cabeza y lo besó firmemente en la mejilla. Se separó del abrazo, con el rostro iluminado y radiante. Gohan, sabes que pase lo que pase, te quiero, ¿verdad? Eres el mejor hermano mayor que he tenido, dijo con cariño. Gohan sintió que su sonrisa se ensanchaba ante sus palabras. Durante todos esos años, la había considerado una hermana y la había querido tanto como a las gemelas. Pero nunca antes se habían pronunciado esas palabras. Escucharlas en voz alta solidificó sus sentimientos, algo que podía sentir con fuerza en el pecho. Demasiado abrumado por la emoción, simplemente sonrió y asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Lime lo abrazó de nuevo, sabiendo que él correspondía a sus sentimientos, lo dijera o no en voz alta. ¿Es este un mal momento? Dijo una voz muy frágil, apenas audible incluso en el silencio de la cocina. Gohan hizo un gesto con la cabeza hacia la voz, y Lime se apartó bruscamente del abrazo. Allí, en la puerta, estaba Videl, con aspecto de resaca, y una curiosa expresión de timidez en el rostro. Detrás de la chica de pelo azabache, Erasa le hizo señas a Lime para que la acompañara. Lime captó el significado de sus gestos y se giró hacia Gohan, diciendo: tengo que irme, Gohan, charla de chicas, ¿vale? Nos vemos en un rato. Él simplemente asintió y volvió a concentrarse en la mesa frente a él, con una expresión tan neutral como siempre. Juntó las manos y jugueteó con los pulgares. Lime se giró, pasó junto a Videl y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Le dirigió una mirada significativa que decía buena suerte y desapareció por el pasillo con la chica rubia. Videl los miró fijamente un momento antes de volver a centrarse en el otro ocupante de la cocina. Se preguntó: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Está ahí sentado, le hablo? ¿O espero a que hable? Esperó un momento a que dijera algo. Al no hacerlo, decidió dar el primer paso. Armándose de valor, avanzó lentamente, con los pies descalzos pisando silenciosamente el suelo de baldosas mientras se sentaba frente a él. Él levantó la vista de sus manos y la miró fijamente mientras se sentaba frente a él. Por primera vez desde que la conocía, la miró con atención. Esos ojos, ¿cómo no me había dado cuenta de lo hermosos que eran antes? Era otra cosa que extrañaba de ella cuando estaba demasiado ocupada ignorándola. Él apartó la mirada, volviendo a mirarse las manos, sintiendo que la culpa lo invadía de nuevo. Videl lo observó atentamente, intentando descifrar las emociones que veía en sus ojos y que nunca se reflejaban en el resto de su rostro. Sabía que le costaba decir algo. Respiró hondo, cerró los ojos y se preparó para la conversación que estaba a punto de iniciar. Gohan, mira, Videl, dijeron a la vez. Ambos se sobresaltaron y parpadearon un segundo, sin intentar ignorar al otro. Videl rió nerviosamente y Gohan le dedicó una débil sonrisa que no llegó a sus ojos de Onix. La incertidumbre en su postura no se le escapó, y se preguntó: vaya, algo todavía lo está molestando. ¿Estará preocupado por lo que hizo anoche? No debería, me salvó el pellejo, literalmente. Gohan, antes de que continúes, quería agradecerte lo que hiciste por mí anoche, dijo en voz baja, intentando sonar lo más sincera posible. Lo miró fijamente a los ojos, esperando su reacción, y se sorprendió al ver que su comentario lo entristecía. Vaya, intentas agradecerle y se deprime. ¿Y ahora qué? Aún sin saber qué decir, continuó, pensando que tal vez debería escuchar de sus propios labios por qué le estaba agradecida y que no debería avergonzarse de sus actos. Quizás solo necesitaba que lo tranquilizara. Solo quiero que sepas que no te guardo rencor, lo que le hiciste a Corey. Si yo hubiera estado coherente en ese momento, probablemente habría hecho lo mismo, o lo habría intentado. Al fin y al cabo, hiciste lo correcto por mí, y te debo una. Una muy grande, de hecho, dijo. Entonces rompió el contacto visual y se sonrojó al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Mi virginidad es algo que atesoro, y me alegro de que no dejaras que un canalla me la robara. No era ningún secreto que seguía siendo virgen, debido a la regla de su padre, pero nunca hablaba abiertamente de nada sexual, y mucho menos con alguien como Gohan. Pero como él era quien la había preservado, sintió que debía decírselo. Él la siguió mirando, reflexionando unos segundos. Su expresión se endureció un poco y apartó la mirada, volviendo a sus manos. Le pareció inmerecido su agradecimiento, ya que sus acciones no habían sido tanto por preocupación por la chica como por querer hacer pagar a Corey. Lo habría hecho sin importar quién fuera el perjudicado por sus planes. Y encima, cómo la había tratado, suspiró y volvió a mirar a Videl, quien seguía observándolo atentamente.
Sentía en el fondo que esta conversación no terminaría bien y que tendría que vivir con la vergüenza de sus acciones hacia la chica que tenía delante. Se armó de valor y enderezó la espalda, mirándola fijamente para poder expresar sus intenciones. Videl, no soy muy sociable, como seguro que has notado desde que me conociste, dijo, con un tono de ansiedad que tiñó sus palabras más de lo que pretendía. Me llevo mejor con algunas personas que con otras, y admito que tú, en particular, no me sentaste bien. Hizo una pausa, observando su reacción. Para su sorpresa, ella solo escuchó atentamente, sin mostrar ninguna señal de indignación o sorpresa ante sus palabras. Su concentración lo reafirmó, y continuó. Seguro que te has dado cuenta. No dejo entrar a mucha gente en mi vida, y lo prefiero así. Erasa y Sharpener, a su manera, han encontrado la manera de entrar, y admito que les correspondo. Lime y yo llevamos 7 años unidos. Esas relaciones fueron bastante fáciles. No me ha sido fácil tratar contigo. Eres tan diferente de lo que esperaba, y me confundes cuando creo que te he entendido. Notó que su expresión había cambiado, de modo que volvió a mirar fijamente el mostrador, con la confusión grabada en el rostro. Lo que intento decir es que, cuando supe quién eras, supuse que serías una mocosa famosa, presumida que usaba su nombre para conseguir lo que quería. Supuse que serías el tipo de persona que odio, por tu padre, y me demostraste que estaba equivocado una y otra vez. Me volvía loco, y anoche tuve una revelación. Es porque te juzgué sin siquiera molestarme en conocerte primero. Y por eso, lo siento de verdad. No tengo excusa para cómo te he tratado estas últimas semanas, y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que desearía poder retratarme y empezar de nuevo. Detuvo su discurso, esperando pacientemente la respuesta de la chica. Durante un largo rato, ella se quedó mirando el mostrador, con la mirada fija en el mostrador, como si estuviera leyendo algo en su mente, intentando comprender algo. Empezó a estar nervioso, y se encontró deseando estar en cualquier otro lugar. Pues di algo. Dime que me voy a la mierda y acabemos con esto de una vez, pensó con rabia. Como si le hubiera dado una orden, ella volvió su mirada dura hacia él. Su expresión era seria, y sintió que se le encogía aún más el estómago. Gohan, has sido un imbécil, y mentiría si dijera que tu comportamiento no me ha molestado, empezó, y Gohan sintió un nudo en el estómago. Pero no eres el único culpable de cómo empezamos, continuó, y entonces él se sintió confundido. Pero ella se encogió de hombros y esbozó una sonrisa triste al admitir. En cierto modo, tenías razón. Pensé que no era el nombre de mi padre el que usaba, sino el mío y mi reputación. Suelo intimidar a la gente que conozco por primera vez, y tú no te hiciste el mismo favor que los demás. Así que, en serio, porque no te entendí y no me molesté en intentar ser tan cortés como los otros dos. Yo también he sido un imbécil. Hizo una pausa, dejándolo en suspenso. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa, y continuó. Claro que te perdono, siempre y cuando tú puedas perdonarme. De hecho, a mí también me gustaría empezar de nuevo. Él la miró con incredulidad. Parpadeó un par de veces y luego soltó el aire que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El estómago le dio un vuelco y los hombros se le relajaron de alivio, pero su mente seguía yendo a 1000 por hora. Espera, así de repente. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo puede olvidarlo tan rápido? No lo entiendo, ¿por qué no se enojaría? Videl saltaba de alegría, extasiada de que él deseara exactamente lo mismo que ella. Querer empezar de cero y ser amigos, y estaba más que feliz de dejar atrás el pasado. Sonrió ampliamente y extendió la mano hacia el adolescente desconcertado. Bueno, volvamos al primer día. Hola. Me llamo Videl. Dijo alegremente. La mente de Gohan finalmente registró lo que acababa de suceder, y su boca se esbozó en una sonrisa nerviosa. Extendió la mano y envolvió sus pequeños dedos en un firme apretón. Con su toque, sintió que se le aligeraba el corazón y su sonrisa se ensanchaba, llegando finalmente a sus ojos y provocando un escalofrío de emoción en la espalda de Videl. No pudo evitar pensar. Maldición, nunca me acostumbraré a lo bien que se ve cuando sonríe. Hola Videl, soy Gohan. Un placer conocerte, dijo con la sonrisa de quien acaba de quitarse un peso de encima. El lunes siguiente, SST Gohan, ¿sabes a qué hora se supone que llega Alime hoy? Dijo que empezaría esta mañana, ¿verdad? Preguntó Erasa mientras esperaban el comienzo de las clases. Gohan levantó la vista y miró directamente a la rubia alegre que estaba a su lado. Su lápiz seguía rasgando distraídamente el papel mientras sus manos actuaban por sí solas, como siempre que estaba absorto en sus pensamientos.
Extendió sus sentidos hacia el exterior, buscando su ki familiar y lo encontró rápidamente. Debería llegar en cualquier momento, el examen no le habría llevado tanto tiempo, recuerden que recibió la misma educación que yo durante mucho tiempo, dijo, aburrido. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y el mismo profesor mayor que había presentado a Gohan entró con su atuendo habitual. Caminó rápidamente hacia su escritorio al frente de la clase, dejando sus cosas y volviéndose hacia la congregación. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor, con el bigote ligeramente tembloroso. Bueno, clase, tenemos la suerte de tener otra estudiante nueva. Al igual que el señor Son, esta chica sacó la máxima nota en sus exámenes. Vamos, Lime. Gohan sonrió con suficiencia, contento de haber acertado con su suposición. Mamá sí que sabe de lo que habla. La mayoría de estos niños apenas comprenden lo que se enseña aquí, y mucho menos los cursos más complicados que cursamos Lime y yo. Miró a su derecha, asegurándose de que el asiento que le habían reservado seguía vacío junto a Videl, de modo que las tres chicas quedaron apretadas entre Sharpener y él. El chico que se había movido lo hizo con mucho gusto cuando Gohan se lo pidió esa misma mañana. Debió de estar en la fiesta, pensó cuando el chico prácticamente se hizo a un lado. En eso estaba tan absorto. Había estado muy preocupado todo el domingo, preguntándose cómo lo tratarían los alumnos al volver a la escuela, y con razón. Sabía que intentaban disimular sus miradas y conversaciones en voz baja al pasar, pero fracasaron estrepitosamente. Algunos estudiantes, sobre todo los jugadores de fútbol que habían perdido a su capitán el fin de semana, lo miraban con abierto desprecio. Hasta el momento, nadie había recibido noticias del estado de Corey, salvo que lo habían ingresado en cuidados intensivos y que ahora se enfrentaba a una posible pena de cárcel por consumo de alcohol siendo menor de edad. Por suerte, ninguno de los demás estudiantes había sido arrestado, ya que se había descubierto su estado de ebriedad en los análisis de sangre. Se corrió la voz rápidamente por toda la escuela de que el nuevo chico de último año no solo había intercambiado golpes, sino que había destrozado por completo a uno de los chicos más duros y populares de la escuela sin siquiera una pequeña reprimenda. Varios lo miraron con admiración, sabiendo por qué lo había hecho, mientras que otros evitaron cuidadosamente su mirada y fingieron no haberlo notado cuando pasó junto a ellos esa mañana. La atención lo estaba molestando, y no había ayudado cuando él y Videl llegaron a la misma hora y caminaron juntos a clase. De vez en cuando escuchaba susurros sobre su incipiente romance y luchaba por no silenciarlos en ese mismo instante. Típicas tonterías dramáticas, pensando que se me lanzaría encima y todo eso solo porque la salvé. Pequeños capullos superficiales. Ni siquiera conozco a la chica en realidad. Hola a todos, soy Lime Lemon, dijo Lime desde el frente del aula, sacando a Gohan de sus pensamientos. Conocí a algunos de ustedes en la fiesta de Videl el sábado, creo. Este es mi primer año en la escuela pública, ya que estudié en casa con Gohan durante buena parte de mi vida. Sonrió y saludó a su amigo de ojos Onix, quien se removió nervioso en su asiento mientras la clase se giraba para mirarlo. Rió por su incomodidad y puso los ojos en blanco, pensando, ¿en serio, Gohan? ¿No puedes soportar un poco de atención de la clase? ¿A dónde van a llegar los seres más poderosos del universo estos días? Muy bien, Lime, toma asiento, dijo el profesor. La clase volvió a concentrarse en sus compañeros, charlando animadamente sobre un lío de cosas que aturdían la mente de Gohan. Abajo, en la parte delantera, oyó a un par de adolescentes discutir en voz baja sobre lo atractiva que estaba la chica nueva y cuál de ellos se la tiraría primero. Apretó la mano, crujiendo levemente los nudillos al mirarlos. Te reto a intentarlo, pensó furioso. Volvió la mirada hacia Lime mientras subía las escaleras que conducían directamente hacia él, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. Sin embargo, su ceño fruncido no pasó desapercibido para la morena, quien arqueó una ceja y miró hacia la clase y luego a él. Lo alcanzó y se inclinó para abrazarlo, acercándose a su oído. Conozco esa mirada, Gohan. Digan lo que digan, ignórala, dijo con calma. Suspiró y puso los ojos en blanco, pero le devolvió el abrazo con un brazo, replicando. Odio que puedas leerme así. Ella se apartó del abrazo y se encogió de hombros con inocencia. Él sonrió con suficiencia y señaló con la cabeza el asiento libre al final de la fila. Ella rodeó su silla con cuidado, dirigiéndose a la silla ofrecida, dando abrazos rápidos a Erasa y Videl de paso, con breves saludos entre ellas. Gohan volvió a observar la clase, atento a cualquier chisme relacionado con Lime.
Al no oír nada, miró su bloc de notas, preparándose para la clase, y se sorprendió al descubrir que sus manos habían dibujado una caricatura bastante graciosa de Vegeta con la camiseta rosa de malo que Bulma le había regalado en sus inicios en la corporación Cápsula. El boceto le dibujó una sonrisa al recordar lo nervioso que se había sentido el príncipe guerrero al verse obligado a vestir de rosa. Me alegro de haber convencido a mamá para que me dejara vestirme sola para la escuela. Entre ella y Bulma, no sé qué estilo está más desfasado. El profesor golpeó su regla sobre el escritorio para llamar la atención de todos y comenzó otro día de clases en Orange Star High. Fin del día escolar, ¿sabes? Esperaba más de la escuela pública, dijo Lime con un puchero decepcionado. Gohan rió entre dientes y negó con la cabeza mientras abría su casillero. La morena a su lado apretaba sus libros contra el pecho y miraba al suelo. Videl se rió abiertamente del comentario, y las dos rubias interrumpieron su conversación para ver qué les hacía tanta gracia. Gohan cerró su casillero después de guardar sus libros de texto y se apoyó en ellos con los brazos cruzados. Lime, estamos hablando de una preparatoria pública, no del plan educativo descabellado de mi madre, dijo riendo. Ella lo miró enarcando una ceja, como si dijera que no te oiga llamarla loca. Gohan ignoró la mirada y continuó. En la preparatoria no enseñan nada más allá de cálculo y física básica, todo lo que va más allá de eso es educación universitaria. Lime se encogió de hombros y dijo, entonces deberíamos irnos todos a la universidad, ¿no? Estamos en el último año, así que... Miró al resto del grupo. Erasa y Sharpener se encogieron de hombros, contentos de quedarse donde estaban, y Videl puso los ojos en blanco. Gohan miró hacia el pasillo y vio a un pequeño grupo de estudiantes apiñados en el pasillo, dirigiéndose hacia ellos con un par de jugadores de fútbol americano a la cabeza. Videl también notó la multitud que se acercaba y, sin apartar la vista de ellos, respondió. Lime, hoy en día hay que tener un diploma de bachillerato para entrar en cualquier universidad, y muy buenas referencias para entrar en una de alto nivel. Aún así, la verdad es que no va a ser gran cosa. Volvió la mirada hacia el grupo que se acercaba y asintió, dirigiendo la atención de Lime hacia ellos. Siempre están los tontos que solo viven para divertirse, beber y acostarse con todo con tetas y pulso hasta que los dejan caer después del primer año. Lime arrugó la nariz con disgusto y suspiró. Bueno, no puedo decir que no me decepcione. Esperaba aprender algo, empezó a decir, pero la interrumpieron bruscamente. Gohan. Ven aquí, cachorrito. Lime se puso rígida y fijó su atención en el deportista que iba al frente del grupo. Era un chico enorme, más alto que Gohan y parecía pesar 25 kilos más que él. Llevaba la típica chaqueta militar y unos vaqueros. Su pelo rubio estaba erizado, con un corte de pelo liso, lo que le daba un aspecto rudo, casi militar. Su rostro, con el ceño fruncido, miraba a Gohan por encima del hombro de Lime. Un completo imbécil. Este tipo no sabe dónde se mete, pensó Lime. Miró nerviosa por encima del hombro a su hermano adoptivo, que seguía apoyado tranquilamente en las taquillas con una sonrisa malvada. Odiaba esa mirada. Parecía Vegeta cuando hacía eso. Te estoy hablando a ti. Pequeño flacucho. ¿Crees que puedes hacer lo que hiciste con el capitán y salirte con la tuya? Gritó el chico rubio y corpulento. Gohan puso los ojos en blanco y, sin decir palabra, se irguió, quitándose la camisa de manga larga que llevaba puesta ese día, dejando al descubierto una camiseta blanca lisa que se le ceñía al pecho y los hombros, y se le ajustaba a la parte superior de los brazos. Todos los presentes, excepto Lime, lo miraron fijamente. Algunos del grupo lo habían visto antes sin sus camisas de manga larga que ocultaban sus músculos, pero aún así la dejó en shock. Videl abrió los ojos como platos mientras admiraba la figura parcialmente expuesta de su nuevo amigo. Kami, sabía que estaba bien formado, pero está musculoso. Pensó con admiración. Sin que nadie se lo pidiera, una voz en su cabeza respondió. ¿Es sexy, no? ¿Qué tal si vas a ver cómo se ve sin la otra camisa? Al principio no resistió el impulso. ¿Sí? ¡No! No, nada de eso, Videl. Kami, cállate, cerebro. Es solo un amigo, y apenas eso todavía. Gohan le lanzó su camisa a Erasa y se quedó de pie en medio del pasillo con los brazos cruzados, mirando fijamente al deportista, diciendo, sí, la verdad es que lo pensé. Sabes, he luchado con los peores degenerados de la vida, pero ustedes, son otra cosa. ¿Drogar a una mujer inocente para acostarse contigo? ¡Demonios! Que lo alienten y lo defiendan los hace igual de malos. Son unos cerdos asquerosos, si quieres saber mi opinión. Corey se ganó su castigo, y te sugiero que te vayas antes de unirte a él.
El deportista se crujió los nudillos y dio un paso adelante, parándose a solo unos metros del adolescente de pelo negro. Lime observaba atentamente a su amiga, lista para intervenir en cualquier momento. El pasillo se sumió en un profundo silencio, y parecía que nadie quería respirar mientras el musculoso más grande de la escuela y el misterioso chico nuevo se miraban fijamente. Tienes mucha audacia, hombrecito, gruñó el rubio. Primero, sacas a Corey del juego por lo que resta del año, luego le robas a su novia, y ahora quieres insultarme y amenazarme en mi cara. ¿Tu papá nunca te dijo que no buscaras peleas que no puedes ganar? La mirada de Gohan se endureció con una mirada feroz y Lime oyó audiblemente el crujir de sus nudillos al cerrar los puños. Inmediatamente, corrió hacia él y lo agarró del brazo, tirando de él con fuerza para intentar sacarlo de la situación. Él no se movía, y su mente se llenó de alarma cuando sus ojos brillaron verde azulado por una fracción de segundo. Gohan, vamos, no merece tu tiempo. Salgamos de aquí antes de que pase algo, dijo desesperada. Miró con impotencia a sus tres nuevos amigos, rogándoles ayuda. Erasa miraba al chico con miedo, clavada en el suelo. Videl miraba fijamente al deportista, con asco y odio plasmados en su rostro. Sharpener, sin embargo, se recuperó de su estado de shock y dio un paso adelante para sujetar firmemente el hombro de Gohan. Vamos, hombre, Lime tiene razón. Vámonos, ignóralo, dijo con calma. Por un momento pareció que Gohan iba a darse la vuelta e irse, justo antes de que el gran rubio dijera, sí, Punk, escucha a tu linda perrita y sal de aquí antes de que te convierta en un desastre sangriento. Sharpener agarró con fuerza el brazo de Gohan para intentar contenerlo, y Lime le presionó el pecho con fuerza mientras él se ponía rígido, preparándose para asesinar al chico que tenía delante. Su rostro se contorsionó en una mueca feroz y la rabia iluminó sus rasgos con una luz aterradora. Pero antes de que pudiera hacer nada, un fuerte chasquido resonó por el pasillo, y su mirada se transformó en una de completa sorpresa. Los tres adolescentes miraron fijamente el lugar frente a ellos donde el deportista había estado apenas un segundo antes. Allí, en su lugar, estaba Videl, furiosa, con los hombros encorvados y los puños enguantados apretados, mientras miraba fijamente al deportista caído, que cargaba con la nariz rota y un ojo hinchado. No es una perra, tú, estúpido. Le gritó. El otro deportista que lo acompañaba se arrojó a su lado y lo ayudó a incorporarse, donde se frotó el lado de la cara que la chica Satán acababa de golpear con el puño. Ambos miraron a la chica con miedo, conociendo su reputación de luchadora. ¿Y saben qué? Gohan no me robó de ese cabrón. No estamos juntos, y Corey y yo tampoco. ¿Entendido? Añadió furiosa. Los dos asintieron frenéticamente y se alejaron a toda prisa de la mujer enfurecida. Cruzó los brazos y miró al resto de la multitud reunida. ¿Y bien? Gritó desafiante. Su pregunta aguda rompió la tensión y la multitud se dispersó, rompiendo el silencio que ya se había formado en el pasillo. Se giró y observó a sus amigos, sorprendidos, un poco avergonzados por su arrebato. Lo siento, chicos, no quería perder la cabeza así. Solo dijo esas cosas y griega. Uf, qué idiotas. Gohan fue el primero en recuperarse del susto y se deshizo con suavidad de los dos que lo sujetaban, con el rostro impasible. Se giró hacia Erasa, quitándose la camisa con cuidado y poniéndosela, evitando mirarla directamente a los ojos. Eso estuvo demasiado cerca. Tengo que dejar de hacer eso. Si Videl no estuviera aquí hoy, pensó, frustrado por su propia debilidad. Hizo ademán de irse, pero una mano suave lo detuvo agarrándolo del brazo por detrás. La miró y, para su sorpresa, notó que llevaba guantes. Eso significaba que no era Lime, como normalmente esperaría, sino Videl. Se giró ligeramente y observó el rostro preocupado de su nueva amiga. «Gohan, ¿estarás bien?», preguntó con dulzura. Él la observó un momento antes de suspirar y asentir levemente, con el rostro intacto, dejando atrás su mirada neutra. «Estaré bien, solo necesito refrescarme. Gracias, por cierto». La sobresaltó la suavidad de su voz, que contradecía por completo su mirada fría y muerta. Le soltó el brazo y apenas pudo pronunciar un cuando quieras. Él se marchó, caminando por el pasillo hacia la salida. Los cuatro restantes del grupo permanecieron juntos viéndolo irse. Lime puso una mano tranquilizadora en el hombro de Videl y rompió el silencio. «Estará bien, Videl, iré a ver cómo está esta noche. Me quedo en casa de su madrina». Videl asintió y volvió su atención a la joven, que le dedicaba una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, de mi parte, por cierto. Me defendiste, Y.
Bueno, aunque no te des cuenta, salvaste a Gohan de sí mismo. Gohan siempre ha sido muy sensible con sus seres queridos, pero especialmente con su padre. Ese tipo no tenía ni idea de lo que había en esa caja de Pandora que intentó abrir. Su mirada se desenfocó mientras hablaba, como si intentara recordar algo. Videl sintió que la curiosidad la invadía y ladeó ligeramente la cabeza. Me di cuenta cuando el idiota mencionó al papá de Gohan. ¿Por qué? Preguntó. Lime se sobresaltó y volvió la mirada hacia la belleza de cabello azabache. Sus ojos se abrieron de par en par y se llenaron de miedo, al darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Tartamudeó. No puedo decírtelo, no me corresponde decirlo. No debería haber dicho nada. Gohan te lo dirá cuando esté listo. Por favor, olvida que lo mencioné. Videl frunció el ceño en señal de concentración, añadiendo esta información a la pila de cosas que sé sobre Gohan Son y añadiendo aún más preguntas a su pila de cosas que aún quiero saber. Asintió con la cabeza hacia la chica morena, quien sonrió ansiosa y corrió tras su hermano adoptivo, dejando atrás a los otros tres. Sharpenet se rascó la nuca, perdido en sus pensamientos. ¿Sabes? Nunca he oído a Gohan mencionar a su padre. Hemos hablado de su madre, pero nunca han mencionado a su padre. Videl miró al suelo. Era cierto, el adolescente de pelo negro nunca había mencionado a su padre, ni siquiera su nombre. Erasa intervino, su voz aguda interrumpiendo la mente de Videl con una pregunta que no había considerado antes. Lime dijo que perdió a alguien a quien amaba más que a nadie hace unos años, ¿no crees? Las tres se miraron con los ojos muy abiertos. Videl suspiró y echó a andar hacia la salida, siguiendo a sus dos amigas rubias. No saquemos conclusiones precipitadas, ninguna lo sabe con certeza, dijo, pero en su mente pensaba. Pero eso tiene mucho sentido. Solo una posible pieza más del rompecabezas.